sobre lo que son las funciones logarítmicas de base A. Primero que nada hay que tener en cuenta qué es una función logarítmica. Las funciones logarítmicas son aquellas que generalmente se expresan de la manera f de x es igual al logaritmo de ax. Puedo leer de la manera la función de x es igual al logaritmo de base de ax, donde a es la base de esta función que tiene que ser positiva y diferente que 1. Cabe resaltar que no es necesario utilizar esta expresión fx. También podemos utilizar una variable como lo es la y, que se leería de esta manera. Logaritmo es igual, y es igual al logaritmo de base a de x. ¿Qué es un logaritmo? Un logaritmo es el exponente al que hay que elevar un número llamado base para encontrar otro número determinado. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 8. ¿Qué número yo tengo que conseguir para que me dé a 8? Tengo que elevar el 2 a la potencia número 3. A la potencia número 3. ¿Por qué a la potencia número 3? Porque 2 por 2 es 4, por 2 es 8. Y aquí me da a este resultado. Esto es lo que es un logaritmo. Tienes que buscar el de la base, que en este caso es el número 2, y lo tienes que elevar a la potencia, ya sea a la potencia 1, a la potencia 2, a la potencia 3. Eso depende para que te pueda dar el resultado, que en este caso me estaba pidiendo el resultado del 8. Dentro de las funciones logarítmicas existen las características que posee. Dentro de ellas está lo que es el dominio, el rango. ¿Qué esto quiere decir? En el dominio son todos los números reales positivos. En el rango serían todos los números reales. Existen características dentro de la misma función logarítmica que son lo que son en el lado de las gráficas, como esta que ven aquí. Esta gráfica es creciente. En otros casos es decreciente. Esto dependiendo si A es mayor que 1 sería creciente, y si es menor que 1 entonces sería decreciente. Esta función función logarítmica que está aquí posee una asíntota vertical. Esto quiere decir que es directa y corre directo hacia lo que es de 4 al área infinito. Bueno, otra de las características que tiene lo que son la función logarítmica sería que son inyectivas. A continuación explicaré todo lo que es la función logarítmica que tengo aquí, donde f de x, el logaritmo es 2, y procedemos a resolver lo que es el problema de 2x menos 8. 2x menos 8 pasa del lado del lado izquierdo, y pasa a mano izquierda, donde 2x menos 8 es mayor que 0, se deja la variable x sola para descubrir pues cuál es su número, y el 8, número real, pasa del lado izquierdo. Luego este 2 pasa dividiendo y pasa como 8 sobre 2, que nos da un resultado de que la variable x es de consona al valor de 4. Se encuentra aquí en la gráfica el número 4, que es la variable que se encuentra de la x, y para encontrar el valor de y se procede a agarrar 5 dígitos luego del 4, que sería el 5, el 6 y el 7. Se procede a hacer la tabla con los valores agregados de 5, 6 y 7 para la variable x, y para la variable y se proceden a hacer los siguientes problemas, donde el logaritmo de y en base 2, la x se sustituye por lo que son las variables ya tomadas anteriormente, como el 5, 6 y 7 en los diferentes problemas, y al resolverlo nos daría lo que es el resultado del logaritmo de y. Se pasa a graficar, como es creciente, positivo, va subiendo del lado y, en lo que es la variable número 1. En el problema número 2, lo que es la variable de grado 2,
Y en el problema número 3, da que es 2.58. Se procede a graficar del lado creciente hacia arriba, del número 4 hacia todos los números infinitos de mano izquierda. Y así es como se resuelve lo que es la función logarítmica. Hola, estamos por aquí para explicarles lo que es el tema de función logarítmica de base A. ¿Cómo resolver un problema de función logarítmica de base A? Pues de esta forma. Aquí tenemos uno, f de x logaritmo de 5 de 4x más 1. Lo primero que debemos hacer es sacar lo que es la asíntota. ¿Cómo se saca? Pues colocamos lo que está aquí adentro del paréntesis, que es 4x más 1 mayor que 0. Ya que es positivo, debe de ser los números que son mayores que 0. Tratamos de despejar lo que es la x. 4x mayor que, como el 1 está positivo, lo pasamos para acá, negativo. Y x pasa, el 4 pasa dividiendo, sería un cuarto. Aquí podemos decir que nuestra asíntota es esta, menos un cuarto. Lo ponemos aquí en lo que es nuestro plano, de esta forma. Hacemos nuestra raya. No olviden que lo que es la línea horizontal es el eje de las X y lo que es la línea vertical es el eje de las Y. Entonces, decimos que es menos un cuarto. Y menos un cuarto, ¿a cuánto equivale? Equivale a más o menos menos 0.25. Entonces, si es menos 0.25, quiere decir que es negativo. La asíntota la colocamos aquí. Acá están los números positivos. 1, 2, 3. Están menos 1, menos 2 y menos 3. De igual forma aquí está 1, 2, 3. Y aquí está menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, cuando deducimos esto, quiere decir que el menos un cuarto está más o menos por aquí debe estar. Y trazamos lo que es la asíntota. Okay. Entonces, ¿cómo hacemos para terminar de graficar nuestra función? Pues lo hacemos de la siguiente manera. Con esto podemos deducir que el dominio, vamos a ponerlo por aquí pequeñito, el dominio de esta función es desde menos un cuarto hacia allá, que son todos los números reales. Abierto. Y el rango de esta función son todos los números reales. Entonces, vamos a borrar esta parte de aquí para poder hacer la otra. Como mi tablero es pequeño, he tenido que hacerlo así reducido e ir borrando. Hacemos un 4 donde podemos poner los puntos. Por ejemplo, este es el eje de la X y este es el eje de las Y. ¿Qué números qué números son mayores que lo que es un cuarto, que es la asíntota? Pues está lo que es el 0, está el 1, el 2, el 3, o sea, todos hacia la derecha. Entonces colocamos, cuando X vale 0, porque el que le sigue aquí es el 0. Cuando X vale 1 y cuando X vale 2. Tenemos que reemplazar eso en la función. Por ejemplo, colocamos logaritmo de 5 de 4x más 1. Y en esta función es que reemplazamos. Aquí en vez de la x colocamos lo que es el 0. 4 por 0 es 0. Más 1 es igual a 1. Logaritmo de 5 por 1 lo buscamos en la calculadora y él de una vez nos va a dar el resultado. ¿Cómo se coloca en la calculadora? Pues en la calculadora debemos colocar logaritmo de 1 entre logaritmo de 5 y él
la calculadora automáticamente nos va a dar el resultado. Y esto significa que el logaritmo es igual a 0. Lo colocamos aquí, 0. Entonces, vamos con el que sigue. Borramos esto. Cuando x vale 1, 4 por 1 es igual a 4, más 1 es igual a 5. Entonces colocamos logaritmo de 5 entre logaritmo de 5, porque es el que está aquí, y lo ponemos como les dije en la calculadora. Logaritmo de 5 entre logaritmo de 5 nos da a 1. Este 1 lo colocamos aquí y lo hacemos así con el último término. Por ejemplo, cuando x vale 2. 2 por 4 es igual a 8. Y 8 más 1 es 9. Logaritmo de 9 entre logaritmo de 5. Como les dije en la calculadora, logaritmo de 5 entre logaritmo de 5 nos da a 1. Este 1 lo colocamos aquí y lo hacemos así con el último término. Por ejemplo, cuando x vale 2. 2 por 4 es igual a 8. Y 8 más 1 es 9. Logaritmo de 9 entre logaritmo de 5 nos da como resultado a 1.10. Entonces, logaritmo 4 por 2 más 1, vamos a rectificar. Logaritmo que nos haya dado bien en la calculadora. Logaritmo de 9 entre logaritmo de 5. Disculpen, me equivoqué. Es 1.36. Es que lo volví a hacer porque me pareció que había colocado un número mal. 1.36. Entonces, vamos a la parte donde debemos de graficar punto por punto. Aquí dice, cuando x vale 0, que aquí está el 0, es este punto, y vale 0. Entonces, aquí va el primer punto. Cuando x vale 1, y vale 1. 1 y 1. Y cuando x vale 2, y vale 1.36, que viene siendo más o menos por aquí. Y de esta forma podemos graficar que la línea viene desde por aquí sin tocar la asíntota y se va en una curvatura tocando todos sus puntos hasta acá. Podemos deducir que esta gráfica es inyectiva y es una gráfica creciente porque va creciendo. Así que bueno, espero les haya servido la explicación y nos vemos para otro problema más. Y es igual al logaritmo de un medio x, en donde x es mayor que 0. La asíntota pasa por esta parte, por el eje 0. Voy a escoger los valores 1, 2 y 3, en donde los voy a colocar en la tabla de valores de x, para poder sacar los valores de y. Los valores de y se sacan de esta manera. Y es igual al logaritmo de un medio 1, en donde se divide logaritmo de 1 con logaritmo de un medio, que el resultado es igual a 0. Eso se puede sacar desde la calculadora, en donde se hace de la siguiente manera. Se haría de esta manera. En la calculadora sería logaritmo de 1 dividido entre logaritmo de un medio, sin dejar los paréntesis porque es importante para que les salga el resultado
y eso te daría el resultado número 0. Para poder sacar el del número 2 sería logaritmo de 2 entre el logaritmo de 1/2 daría igual a menos 1. Y la tercera, que sería logaritmo de 3 dividido entre el logaritmo de 1/2 me da a menos 1.58. Esto nos quiere dar a entender por dónde nos va a pasar la recta. Con esto ya, con la tabla de valores nos dice desde dónde viene la recta, que viene la recta de esta manera. Bajando de esta manera, aquí está el primer punto, de 1 a 0, se intersecta desde aquí. El segundo punto sería de 2 a menos 1 y el tercer punto sería de 3 a menos 1.58, pero sería a menos 1.5, que es de donde se lee. Y vendría desde arriba hasta más infinito. Desde ahí vendría nuestra recta. Bueno, ya he encontrado los valores de y y los valores de x, que es por donde se intersecta nuestra recta, tendremos que determinar el dominio, el codominio y de dónde viene la gráfica. El dominio de esta función es de 0 a más infinito. El rango vendría siendo de menos infinito a más infinito. La función es inyectiva porque las funciones logarítmicas son inyectivas. La función es continua porque las funciones logarítmicas son continuas, y es decreciente porque cuando la recta va hacia abajo es una función decreciente, o como lo dice la regla, si a es menor que 1 va a ser una función decreciente, así que por este motivo es una función decreciente. Si a fuera mayor que 1 sería una función creciente, pero en este caso como a es menor que 1 vendría siendo una función decreciente. La asíntota es vertical porque pasa por el eje de 0. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando la asíntota pasa, digamos en este caso, del eje 0, entonces vendría siendo, la gráfica vendría bajando de esta manera, porque tiene que ser después de la asíntota, o sea, después del 0, que en este caso el punto de intersección es desde el 1. Y muchas gracias por su atención. Y igual logaritmo de 3 por 2x menos 4. En este caso, para resolver este problema, tenemos que empezar resolviendo la ecuación 2x menos 4 mayor que 0. Lo que tenemos que hacer es pasar lo mismo que está aquí, solo que de manera diferente. El 2x va igual, vamos a separar las x de los números menores o mayores. En este caso va 2x y este menos 4 que está aquí pasaría hacia el otro lado siendo un número positivo. Después de esto tenemos que dividir el problema entre 2. En este caso 4 entre 2 y así quedaría la x despejada y nos daría a x igual que 2. Después de resolver el problema tenemos como resultado nuestra asíntota, que vendría siendo el número 2. Esto quiere decir que en nuestra gráfica nuestra asíntota vendría siendo por aquí, después del número 2 sin tocar el 2. O sea que nuestra gráfica va a comenzar desde el número 2 en adelante hacia la derecha, siendo una función creciente. Para hacer nuestra tabla tenemos que tener presente que nuestra asíntota es 2. Yo elegí los números mayores que 2, que son 3, 4 y 5. Para poder aplicar los números de la tabla en una gráfica, primero tenemos que multiplicar y dividir, eso tiene su proceso. ¿Cuál es el proceso? Agarramos nuestra función 2x menos 4 y la ponemos aquí. La x la reemplazamos por el número que elegimos. En este caso, aquí una x, pero lo reemplazamos por el número 3. Esto se multiplica. 2 por 3
6. Y esto, el resultado de esto, se resta con menos 4. Esto nos da a un resultado de logaritmo de 3 y 2. Logaritmo de 2 y logaritmo de 3 se divide con la calculadora, que vendría saliendo así: logaritmo de 2 dividido entre logaritmo de 3, y eso nos da igual a 0.63. En el segundo caso hacemos totalmente lo mismo, solo que la x la reemplazamos por el 4 que tenemos aquí. Multiplicamos y lo restamos y nos dará el logaritmo de 3 y 4. Esto lo dividimos. Recuerden que hay que usar la calculadora. Logaritmo de 4 dividido entre logaritmo de 3 nos da a 1.26. Y esto que tenemos aquí justamente lo ponemos acá en la tabla. Como nuestra asíntota es 2, esto quiere decir que aquí está nuestra asíntota. La asíntota significa que nuestra gráfica va a ser después del 2 sin tocar el 2. En este caso sería por aquí, sin tocar el 2. Ya tenemos nuestra tabla hecha. Así nos quedó. Y para aplicar esto en la gráfica tenemos que hacer lo siguiente. Nuestro eje X es este y nuestro eje Y es este. En el eje X vamos a buscar los números de aquí y en el eje Y vamos a buscar los números de acá abajo. En este caso vamos a buscar el número 3 en el X, que está justamente aquí, y en el eje Y vamos a buscar 0.63, que vendría estando, aquí está el 0, vendría estando como por aquí. Aquí está nuestro primer punto. El segundo punto dice que tenemos que buscar en el eje X el número 4 y tenemos que buscar el 1.26. Aquí está el 1, o sea que el 1.26 vendría estando por aquí. En el siguiente tenemos que buscar el 5, que está aquí, y en el eje Y vamos a buscar 1.63. El 1.63 vendría casi llegando al 2 y vendría estando por aquí. Una vez tenemos esto, nos vamos dirigiendo con nuestra asíntota, que es nuestra línea que tenemos aquí. Eso significa que nuestra recta va hacia acá, hacia la derecha, y es una función creciente. Una vez hecha nuestra gráfica, sabiendo que es una función creciente, ya que sus números son positivos y está hacia la derecha, podemos determinar que el dominio de esta función son todos los números mayores que 2. Todos los números mayores que 2. Desde aquí será el 3, 4, 5 hasta infinito. El rango de esta función vendrían siendo todos los números reales. Vendrían siendo todos los números reales. Es una función inyectiva y creciente. Y esto vendría siendo la explicación de cómo resolver una función logarítmica de base A. Es muy sencillo y espero les haya ayudado. Mi equipo y yo hemos llegado a la conclusión de que las funciones logarítmicas se reconocen como una de las funciones de gran importancia en la rama de las matemáticas. Sin duda, hemos aprendido un poco más de esta función, con diverso material e investigación. Hemos aprendido cómo graficarla, sus características y demás, que nos servirán para el resto de nuestras vidas. Muchas gracias por su atención.